Hola a todos y a todas, mi nombre es Gabriela D'Amico. Voy a presentar el trabajo titulado Coevolución del Puerto de la Plata y la Isla Paulino, Berisso, provincia de Buenos Aires, Argentina, configuración y patrimonialización del territorio isleño a partir de la dinámica portuaria. Este trabajo fue realizado en conjunto con Claudia Carut, Marta Cribos y Dardo Arvide, y es el resultado de dos proyectos de investigación, uno ya finalizado y otro vigente, dentro del Centro de Investigaciones Geográficas, que pertenece al Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Nuestra área de estudio es la Isla Paulino, que como podrán ver, se encuentra dentro de lo que es la jurisdicción del Puerto de La Plata, entre los partidos de Ensenada y Berisso. El objetivo de nuestro trabajo es el estudio de la configuración y patrimonialización del territorio de la Isla Paulino a partir de la dinámica portuaria. En cuanto a los principales aspectos teórico-metodológicos, seleccionamos como unidad empírico-analítica a la unidad doméstica, que contiene tres dimensiones, una social, una económica y una espacial. Y en ellas se incluyen tanto el espacio de la vivienda del grupo familiar, como los espacios por fuera de la vivienda que tienen que ver con las actividades diarias que desarrolla ese grupo familiar. En cuanto a las técnicas de análisis de información, utilizamos fotointerpretación de cambios en las construcciones y en la línea de costa a partir de fotografías aéreas e imágenes satelitales desde 1936 hasta la actualidad. Y realizamos luego todo el procesamiento de esta información cartográfica en sistemas de información geográfica. Además, utilizamos el registro oral y observacional de las actividades de la población isleña y procesamos esta información utilizando el software NVivo. Para hablar de la coevolución del puerto isla, seleccionamos tres momentos que tienen que ver con ello. Y el primero comienza en 1883 con la construcción del puerto de La Plata. Este es un momento muy importante porque implica la construcción de un canal de acceso portuario que escinde, separa una antigua espiga litoral en dos islas, Isla Santiago Oeste e Isla Santiago Este. Esta última isla, luego con la construcción de lo que se denomina Canal Sunda, pasa a constituir dos islas, la isla Paulino y la isla Santiago Este propiamente dicha. Con la construcción del puerto también se construyó un tablestacado, en realidad dos líneas de tablestacado, cuyo objetivo era propiciar un calado portuario suficiente para las embarcaciones de ese momento. Este tablestacado ofició como un obstáculo a lo que es la deriva litoral de sedimentos sudeste-noroeste, y con el tiempo esto se fue reflejando en una acreción de la isla en la costa estuarial. Luego tenemos los otros dos momentos que tienen que ver con el Plan Director del Puerto del año 2001, el cual implica una serie de infraestructuras portuarias que tienden a convertir al puerto La Plata en un puerto que se inserte en un sistema global. Podemos destacar dos construcciones que nos ayudan a explicar la coevolución puerto-isla. Una es la construcción de la escollera sudeste en el año 2007, que reforzó el efecto del tablestacado portuario, y la otra es la ampliación de la zona de Cuatro Bocas para constituir una zona de giro de los buques post-Panamax. En esta zona de giro, los buques salen o entran hacia la terminal o desde la terminal de contenedores denominada Tec Plata. Bien, volvemos al mapa del área de estudio, ahora para hablar de lo que son las áreas de análisis que seleccionamos para explicar la coevolución y los ejemplos en los triángulos amarillos. Las áreas de análisis son, por un lado, la costa del estuario del Río de la Plata, la costa sobre el canal de acceso portuario y la costa sobre el área de Cuatro Bocas. En ellas tenemos algunos ejemplos que seleccionamos para dar cuenta de la coevolución. Vamos hacia lo que es la primera área de análisis y el primer ejemplo que tiene que ver con dos campings que se construyeron recientemente, hace menos de 10 años. Para explicar por qué estos campings se encuentran en esta zona, voy a mostrar dos imágenes. Una es una fotografía aérea de 1936, donde se puede observar el canal de acceso portuario y las líneas de tablestacado portuario. Y la otra es una imagen del 2018, como verán, está graficada, digitalizada, la línea de costa de 1936, y luego tenemos la línea de costa para distintos momentos, primero dando cuenta de un proceso erosivo, pero posteriormente un proceso acrecional, donde la isla fue progresivamente ganando terreno. En rojo tenemos localizada el área donde están
actualmente los campings, y en un análisis cuantitativo podemos ver que entre 1936 y 2016 la costa ha ganado un terreno de aproximadamente 20 hectáreas. 3 de las mismas son del periodo en el cual nos encontramos con la escollera sudeste construida en 2007. Bien, en una imagen satelital con mayor detalle podemos localizar a los 2 campings de los cuales estamos hablando, posteriormente vamos a ver imágenes de ello, y podemos visualizar lo que es la nueva escollera portuaria, que es utilizada como una zona de pesca, sobre todo porque a partir de este nuevo obstáculo se ha creado un nuevo hábitat para especies ictícolas. Cuando termina esta escollera sudeste, nos encontramos con una línea del antiguo tablestacado portuario. Sobre lo que es la costa del estuario tenemos un sector de playa que constantemente está creciendo por este proceso acrecional que mencionamos hoy, y también dentro del plan director portuario se construyó una dársena de operaciones portuarias que en su momento fue utilizada como sitio de pesca, aunque en la actualidad ha sido cercada. Como parte de la valorización de la antigua actividad portuaria y la antigua infraestructura, en realidad, hace aproximadamente unos 3 años se construyó un camino sobre el antiguo tablestacado portuario, mediante el cual la población que llega a la isla, al embarcadero público, puede acceder a la playa sin tener en cuenta la cuestión de las mareas, porque antiguamente el camino que conectaba al embarcadero con la zona de playa iba por una zona de bañado que se encuentra en este sector. Lo que hay en este otro sector es un área un poco más elevada, que es un antiguo albardón costero, y los campings se encuentran localizados en esta zona particularmente. Aquí lo que ha ocurrido en cuanto a la patrimonialización del territorio es una valorización de los campings de esta nueva área acrecionada que da continuidad a lo que es el patrimonio intangible de la pesca. Sobre todo vienen pescadores de la línea del conurbano bonaerense. En esta filmina lo que presentamos son algunas imágenes que ilustran esta área de campings, tanto las áreas de servicio de ambos campings como la zona de acampe de uno de ellos. Pasamos a la segunda área de análisis, que es la costa sobre el canal del acceso portuario, y nos vamos a encontrar ahora con 2 ejemplos que corresponden a construcciones de 2 unidades funcionales distintas. En este mapa lo que podemos visualizar son en rojo las 2 unidades funcionales, ejemplos 2 y 3, que ya se encontraban en 1936 y permanecen en la actualidad, y acá lo que acontece es un proceso opuesto a lo que vemos en la costa estuarial. Hay una dinámica de erosión que tiene que ver tanto con el oleaje, el embate del oleaje de las embarcaciones, sobre todo los prácticos, que operan a una velocidad mayor que los buques, y por otro lado el vaivén de las mareas diarias, 2 pleamares y 2 bajamares, que lo que hacen es socavar el suelo en una costa muy joven. Pensemos que cuando se excavó el canal de acceso portuario, ese sedimento se depositó mediante dragas en ambos lados del canal, por lo tanto este suelo tiene características recientes y es poco cohesivo. Este proceso erosivo implicó una pérdida de terreno de aproximadamente 3 hectáreas y sobre todo tuvo un efecto muy importante en lo que es la pérdida del camino lindante al canal que conectaba a las unidades domésticas. Acá tenemos una fotografía que ilustra cómo es el proceso de esa erosión del canal. Esta fotografía es de la década del 80 y esta fotografía es más reciente y puede apreciarse de manera muy significativa cómo el suelo se va cayendo. ¿Qué ha sucedido? Ante este proceso, los pobladores isleños han hecho un reclamo hacia el puerto y, por un lado, el puerto construyó un nuevo tablestacado y un nuevo embarcadero, incluso para la zona del embarcadero público, y además Prefectura Naval ha establecido la disminución de la velocidad de los buques prácticos.
Bien, vamos al segundo ejemplo en este área que tiene que ver con una unidad doméstica cuya construcción vivienda principal ya se encontraba en 1936. Podemos ver en esta fotografía aérea la localización de esa construcción en el cuadrado que dice número 2, el camino que conectaba a esta unidad doméstica con otras y la línea de costa en 1936. Y para la imagen posterior, que es una imagen satelital de 2018, vemos la posición de la línea de costa en 1936, 2016 y dónde está ahora la casa. Por lo tanto, el camino que se encontraba frente a ella desapareció aproximadamente hacia la década de 1990. Voy a ilustrar cómo es la situación de esta construcción. Frente a la misma, en 2017, si bien ya se había construido el tablestacado portuario, había una zona todavía erosionada que luego hacia 2019 fue rellenada. Lo que ocurre en esta unidad doméstica en particular es que la erosión ha provocado una pérdida significativa de la historia familiar asociada al espacio, el espacio de juegos, el espacio de tránsito hacia otros lugares de la isla, evoca a la nostalgia de la pérdida de esos espacios, y esta nueva construcción del tablestacado por parte del puerto lo que hizo es preservar la biografía familiar en este caso. Bien, en el segundo ejemplo vemos una vivienda de una unidad doméstica cuyo habitante hoy fallecido tiene una historia en la isla, su familia tiene una historia en la isla que más o menos inicia a mediados del siglo XX, y acá podemos ilustrar algo similar a lo que ocurre en el ejemplo anterior. Tenemos la fotografía aérea de 1936, el camino costero y la localización, el número 3 de esta construcción, y para 2018 vemos cómo ya ha desaparecido el camino de Sirga, también en la década del 90, igual que el caso anterior, y podemos ver dónde estaba localizada la línea de costa en 1936. Lo que ocurrió en esta vivienda es que el propietario construyó, hace poco más de 10 años, una estructura de palafito sobre el terreno que había perdido por erosión, y en este caso lo que ocurre es que si bien la erosión hizo que se perdiera una parte significativa de esta unidad doméstica, la familia ha continuado con la patrimonialización del territorio, no solo por sí misma, sino también en conjunto con facultades de la Universidad Nacional de La Plata y la Municipalidad de Berisso. Lo que ocurre aquí es que estos tres actores sociales en conjunto hacen visitas a esta unidad familiar y rescatan el patrimonio histórico productivo de la isla, más allá incluso de la unidad familiar propiamente dicha. Otra cosa que ha ocurrido en este caso es que la pérdida del sendero hace que se pierda la privacidad dentro de la unidad familiar, porque la gente que transita por la isla ahora lo hace por dentro de esta propiedad. Finalizando con las áreas de análisis y los ejemplos, vamos a la última área, que es la zona de Cuatro Bocas, y acá tenemos un caso diferente, porque no es una construcción que remite a una vivienda, sino a un terraplén sobre un área de cota baja de la isla. Este es nuestro ejemplo 4, y nuevamente vemos la diferencia entre 1936 y 2018. En 1936 vemos la zona de Cuatro Bocas, que para 2018 cambió significativamente su morfología. Lo que ocurrió acá es que en 2014 se amplió esta zona de Cuatro Bocas para dar lugar al giro de embarcaciones para entrar a la terminal de Plata que se encuentra aquí debajo. Bien, entre 2003 y 2016, es decir, en medio de ello tenemos la ampliación del canal, se perdió una superficie de aproximadamente 3 hectáreas. Y en rojo lo que vamos a ver es el área polderizada que constituye el terraplén de nuestro caso de estudio. En esta imagen podemos ver una fotografía aérea de Cuatro Bocas. Para ejemplificar brevemente, tenemos una fotografía donde se ilustra el terraplén costero. Abajo, hacia la derecha, tenemos un momento en el cual había una producción de tomates, y lindante a este terraplén, un área de
Viñedos. Lo que sucedió acá fue una instancia de negociación entre el propietario, hermano del ejemplo 3, y el puerto, donde el puerto, si bien le quitó terreno a partir de la apertura del canal, lo compensó construyéndole el terraplén. Y el propietario de esa manera reivindicó lo que era su producción. Hay una continuidad en la producción, sobre todo vinculada a la vid y al vino de la costa y a los frutales, de la mano de una tecnología con la que él no contaba. Entonces, esta negociación propició la continuidad del patrimonio vitivinícola y frutícola de la isla. A modo de cierre, lo que podemos decir es que los ejemplos que ilustran la coevolución entre Puerto de la Plata y la isla Paulino muestran cómo una misma infraestructura producto de la actividad portuaria conduce a cambios en el territorio que generan emprendimientos que reproducen, sostienen o evocan algunos componentes de las estrategias de vida en el pasado, dignos de ser proyectados en acciones futuras. En ambos casos, puerto e isla actúan en forma conjunta. En este proceso, distintos actores deciden con base en sus intereses qué espacio vale la pena preservar o reparar y las razones para hacerlo. Es posible reconocer distintas modalidades de patrimonialización del territorio que parecen guardar correspondencia con los procesos físicos de pérdida y ganancia territorial derivados de la actividad portuaria. Por un lado nos encontramos con unidades domésticas asentadas en zona de ganancia territorial que se asocian a emprendimientos con fuerte anclaje en actividades productivas con una larga historia en la isla y exploran su potencialidad de desarrollo a futuro. Por otro lado, las unidades domésticas asentadas en la zona de pérdida territorial a la vera del canal se asocian a la nostalgia por los espacios perdidos con relación a la historia familiar o emprendimientos orientados a construir y divulgar la historia de identidad isleña. Les agradecemos mucho por la atención de mi parte y del resto de los autores y las autoras de este trabajo.